Hola, buenos días, muchas gracias, Octavio, muchas gracias, Diana. El tema que vamos a hablar hoy es algo, pues, relativamente nuevo en odontología pediátrica. No tenemos mucho tiempo utilizando la circonia y, por lo tanto, era un material que no estábamos muy familiarizados con él. En los últimos 12 años aproximadamente, entra dentro de nuestra especialidad. En odontología pediátrica, probablemente el objetivo más importante cuando hacemos operatoria es trabajar bien, rápido y de manera eficaz y eficiente. Y últimamente también de manera muy conservadora. Entonces vamos a ver en dónde entra el concepto de la circonia en la odontología pediátrica. La estética, como en todas las especialidades en odontología, también en odontopediatría se ha convertido en algo que buscan los padres y los niños de nosotros. Y claro, nosotros también. Y siempre ha sido un reto. Siempre ha sido un reto porque tenemos que trabajar a veces en niños muy pequeños. Entonces, trabajar de manera bien estéticamente aceptable, pues siempre ha sido algo que hemos tratado de buscar y no siempre lo hemos logrado. Muchas veces cuando estaba muy destruida la pieza, la estructura dental, pues teníamos que extraer y colocar un mantenedor de espacio o esperar a que erupcionara el diente permanente. Y también lo que teníamos dentro de nuestro instrumental muy popular era el uso de las coronas de acero cromo, que cada vez son menos aceptadas, sobre todo en la zona anterior. Entonces, como les digo, finales de la década pasada, hemos empezado a tener una mayor opción de materiales estéticos que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Algunos necesitan suficiente estructura dental y otros ya no hay mucha estructura y tenemos que ser creativos a la hora de restaurar de manera estética. Entonces, las restauraciones en dentición primaria como en dentición permanente, pues deben de ser funcionales, deben durar por lo menos el tiempo que el diente primario va a estar en boca y cada vez más, como hemos mencionado, ser más y más estéticos. Ayudarle al niño en una buena función y tratar de ser lo más conservador y rápido posible. Dentro de las alternativas estéticas que hemos tenido a través de la historia en odontopediatría, pues tenemos las típicas restauraciones intradentales, que son de resinas compuestas, ionómeros de vidrio, en donde de manera muy sencilla podemos eliminar la lesión y restaurar de manera directa. Pero a veces la destrucción es tal que tenemos que realizar otro tipo de restauración, y estas son las restauraciones extradentales, como las coronas. Y las coronas pueden adherirse directamente a la estructura dental, como las coronas de celuloide rellenas, ya sea de ionómero de vidrio o de resina compuesta, y las que requieren algo de preparación y van a ser cementadas, ya sea las coronas de acero cromo, las coronas de circonia, que son las que vamos a estar hablando el día de hoy, las coronas de cerómeros y las coronas de fibra de vidrio. Algunas, el diente se adapta a la corona y en otros la corona se adapta al diente. ¿Qué es? ¿Qué es para nosotros algo nuevo? ¿Qué es lo que conocemos como zirconium? Sin duda, es difícil ver o visualizar un metal blanco. Por eso mucha gente se confunde con lo que realmente estamos colocando, si es o no un metal, si es o no una cerámica. El circonio es el mineral más abundante sobre la corteza terrestre y tiene propiedades que lo hacen muy atractivo para el uso en odontología, como es la gran resistencia a la corrosión, una dureza similar a la del acero y propiedades similares al titanio. Podemos ver en esta tabla periódica que la circonia o el zirconium pertenece a al mismo grupo del titanio.
Pero la zirconia es diferente, porque la zirconia, aunque se obtiene de un metal, ha tenido usos diferentes en la medicina y en la odontología. Entonces, el primer uso en salud fue en medicina por su gran biocompatibilidad en contacto con tejidos o células vivas. Se le considera un material bioinerte. Entonces, desde hace ya casi 60 años, la zirconia se ha utilizado en medicina y sobre todo en traumatología, reemplazos totales de cadera debido a su gran biocompatibilidad. Después se empezó a utilizar en tecnología, ya en la década de los 70s y 80s se empezó a utilizar debido a sus altas propiedades de dureza y resistencia a la corrosión en aplicaciones para el transbordador especial. Algunos lo empezaron a elaborar para herramientas de cortado y motores de combustión. Y llega por fin a la odontología. Y en la odontología lo que se utiliza es el óxido de zirconio. O sea, al metal se le agregaron óxidos y lo conocemos comúnmente como zirconio. Ahora sí, estamos hablando de una cerámica, pero una cerámica diferente. No es un metal, pero proviene de un metal. Entonces, podemos decir que es un metal al que se le agregaron elementos para poder trabajar en la boca. Es un óxido de metal blanco. Y utilizado en odontología se le considera como una cerámica. Cuando se le agregan estos elementos a la zirconia, permite que se transforme en un elemento o en un material con características físicas que las aprovechamos en odontología. Por ejemplo, su alta resistencia a la flexión, su gran resistencia a la fractura, alta dureza, excelente estabilidad química y sobre todo algo que nos interesa es la biocompatibilidad. Se adapta muy bien al tejido vivo con el que va a estar en contacto. Dentro del uso de la zirconia en odontología, tenemos que sus primeros usos fueron como postes endodónticos hace ya más de 10 años, casi, sí, un poco más de 20 años, casi ya. Después se utiliza como pilar de implante, se introduce en la tecnología CAD/CAM y por fin lo empezamos a ver incorporado en la práctica de nuestra especialidad, la odontopediatría. La primera corona ya prefabricada es la corona Isipido y muy cerca de esto aparecen las coronas New Smile. Entonces, como tenemos en nuestras manos una cerámica, se pensaba que se le debería dar el tratamiento convencional de cualquier cerámica, lo cual tenía lógica. Pero este material no contiene sílice. Por lo tanto, en principio, no se podría tratar de la misma manera. Se pensó entonces, vamos a grabarla como todas las cerámicas con ácido fluorhídrico y luego se va a silanizar. Pero esto no es correcto porque no contiene sílice. No fue fácil llegar a esta conclusión y hubo muchas pruebas que se hicieron en donde se fracasaba en la adhesión a la zirconia. Por lo tanto, después de mucha investigación, se llegó a la conclusión de que se tenía que trabajar de manera diferente a todas las cerámicas que se conocían. Por lo tanto, el protocolo no es aplicable sobre la zirconia. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la zirconia? Primero, que no se puede grabar con ácido fluorhídrico, pero sí se puede lograr adhesión mecánica. ¿Cómo? Preparándola a través del arenado. Se han estado estudiando otros ácidos para mejorar o promover la adhesión mecánica, pero por el momento no existe. Y segundo, el silano tampoco funciona,
porque la zirconia, ya mencionamos, no contiene sílice. Entonces, el silano no se va a poder unir químicamente a la zirconia. Entonces, tenemos que tener formas creativas de adherir mecánica y químicamente la zirconia al diente. ¿Por qué? Porque no coloques silano sobre la zirconia, no quiere decir que no utilicemos la adhesión química. Entonces, este protocolo que se ha investigado ha cambiado. La adhesión química se logra a través del promotor de adhesión que se llama MDP y es lo que usamos en la zirconia. También sabemos que en un principio la zirconia era muy opaca. Se le han agregado componentes que por un lado han disminuido algunas propiedades físico-mecánicas, pero lo han mejorado en la estética. Por lo tanto, es un material más translúcido. Pero a pesar de que estas propiedades han disminuido, sigue siendo un material sumamente resistente, más inclusive que algunas porcelanas. Y por último, podemos decir que cada vez son más accesibles económicamente. Muy bien. Entonces, sin duda, en los últimos tiempos en odontopediatría contamos con una nueva alternativa estética para dientes que están destruidos y que tenemos ese conflicto de cómo restaurar o si tenemos que extraer la pieza dental. Como mencionamos también, la primera que aparece en el mercado prefabricada para odontopediatría es la Isipido desde hace aproximadamente 12 años. Y luego empiezan a aparecer otras marcas como Isipido, ya mencionamos, las Chain Crowns, Kinder Crowns y New Smile. Todavía no hay muchas investigaciones a largo plazo porque realmente es poco el tiempo que las venimos usando, pero lo que sabemos es que funcionan muy bien hasta que la pieza dental exfolia de manera natural. Tiene propiedades muy similares a las del acero cromo con el que estamos muy familiarizados y sobre todo para piezas dentales que están muy destruidos, donde tenemos muy poca estructura dental para promover adhesión y muchas veces la indicación sería la extracción. Las coronas de zirconia cada vez tienen más su lugar en la odontopediatría, sin duda. A diferencia de las coronas de acero cromo, o sea, necesitamos volver a ajustar nuestro chip porque funcionan de manera muy diferente. Las coronas de acero cromo se adaptan al diente. O sea, pueden ser seguidas, pueden ser contorneadas y pueden ser manejadas para trabajar en contacto con la estructura dental remanente. También las coronas de zirconia requieren un ajuste pasivo, o sea, esto remarca la importancia de la cementación y requiere de una reducción circunferencial, algo que no requieren las coronas de acero cromo. Y esto lo que me indica, al no poder ceñidas o ser contorneadas, al requerir un ajuste pasivo y al reducir circunferencialmente la estructura dental, lo que me dice es que lo que estamos adaptando es el diente a la corona, a diferencia de las coronas de acero cromo. Y nosotros entonces vamos a recalcar la importancia que tiene el cementado, porque cuando probamos la corona de zirconia, prácticamente está bailando en el espacio y decimos esto no va a durar ni de aquí a que el paciente llegue a su casa. Pero por eso es tan importante el cemento que nosotros usemos para este tipo de restauraciones. En la actualidad, tenemos coronas de zirconia para los 20 dientes primarios y recientemente para primeros molares permanentes, sobre todo que nosotros empezamos a encontrar gran destrucción dental en defectos dentales de desarrollo, lo que conocemos como HMI o hipomerización de molares e incisivos.
y donde muchas veces la opción, tanto económica como de longevidad, a veces es la extracción y tratar de esperar la erupción del segundo y del tercer molar para que ocupen el lugar del primer molar permanente. Pero como vemos en este caso, él realmente se salvó de la extracción del diente permanente por contar con este tipo de restauraciones. Entonces, este tipo de coronas nos da estética, gran resistencia a la fractura. Como vamos a ver posteriormente, acumulan muy poco biofilm. La bacteria no tiene la posibilidad de pegarse a esta superficie bien pulida de las coronas de circonia. Algo que preocupa a muchos es que son tan duras estas coronitas que pueden desgastar de manera normal al diente con el que está teniendo función, pero vamos a ver que esto no es un problema y son muy resistentes al ataque ácido. Dentro de las desventajas es su costo, que son más costosas que una corona de acero cromo. Requerimos de un tiempo de preparación y ajuste más largos que los de las coronas de acero. El diente tiene que ser más preparado para ajustarse a la corona. Es imposible adaptar o generar algunos cambios dentro de la corona, o sea, internamente en la corona para que se adapte al diente. Y necesitamos ese desgaste circunferencial para que pueda la corona entrar pasivamente y adaptarse a la estructura dental. Entonces, dentro de las grandes ventajas, definitivamente en estos tiempos que cada vez nos exigen más y más estética, la estética es muy natural. Realmente compite con lo que el laboratorio nos puede realizar. En odontología de restauración para pacientes adultos, se ha demostrado que durante más de 10 años estos productos funcionan y funcionan muy bien. Y en dientes primarios, pues muchas veces el diente no va a estar más de 10 años en boca. Es una buena alternativa para sensibilidad al níquel, se protege y se sella y como nosotros sabemos, gran parte de los tratamientos que nosotros hacemos dependen de un perfecto sellado de la restauración, algo que nos dan las coronas de circonio. Tiempo reducido, no tenemos que tomar impresión, colocar provisionales, mandarlo al laboratorio. Es muy similar la reducción, pero sí necesitamos más reducción circunferencial y se pueden esterilizar. O sea, entra dentro de la filosofía del tratar a un diente primario fácil y rápido y con muy buenos resultados. Y como mencionamos, dentro de las desventajas no se pueden adaptar, no se pueden ceñir, por lo tanto el cementado es un paso muy relevante. No debemos presionar. La entrada de la corona sobre el diente tiene que ser de manera pasiva. Debe de estar controlado la contaminación por saliva y por hemorragia. Y si es cierto, como en todo, necesitamos una curva de aprendizaje y quitarnos el miedo de trabajar con estas coronas. Vamos a hablar de 6 consideraciones de importancia para la colocación de una corona de circonio. Primero, hablaremos de la biocompatibilidad, que es algo sumamente importante cuando vamos a trabajar en contacto con tejidos vivos. Dentro de la biocompatibilidad, estamos muy relacionados con la poca, lo que nosotros hemos visto que la bacteria realmente no tiene afinidad sobre una estructura que está tan pulida como las coronas de circonio. Entonces, numerosos estudios han confirmado la alta biocompatibilidad de circonia desde la medicina, desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, la circonia ha ganado tremenda popularidad. ¿Por qué? Porque las bacterias no se adhieren sobre su superficie. No hay reacciones adversas cuando se ha estudiado sobre células fibroblásticas o células sanguíneas.
Y también, muy importante, que demuestra su biocompatibilidad, es la respuesta benéfica sobre tejido vivo y directamente sobre células, lo que lo hace clínicamente relevante en nuestra práctica diaria. Como vamos a ver, el pulido tiene mucho que ver en la prevención de la acumulación de biofilm. Y esto crea una superficie muy aceptable para los tejidos que lo rodean. Ya conocimos que es un material biopasivo, químicamente inerte, en donde haya una buena adhesión celular cuando colocamos nuestra corona por debajo de la inserción epitelial. No hay reportes de efectos o reacciones sistémicas adversas. Y lo que mencionábamos, hay mucha diferencia entre lo que es aplicarle un brillo artificial que va a estarse desgastando o un pulido prácticamente permanente que viene desde la fabricación de la corona. Como vemos, hay diferencia entre las diferentes coronas de circonia en cuanto al brillo y al pulido. Hay coronas que pulen toda la superficie, hay coronas que le aplican brillo a toda la superficie y hay coronas que le aplican brillo y pulido en diferentes áreas. ¿Cuál es la relevancia de un buen pulido en las superficies de circonia? Bueno, el pulido generalmente equivale a una superficie más lisa y menos atrapamiento de placa y de bacteria. Por lo tanto, es una superficie muy fácil de limpiar. Todos sabemos que cuando el brillo empieza a mecánicamente a eliminarse, pues puede afectar también la estética porque empieza a parecer un producto más opaco. Y también se ha conocido que cuando tú tienes una superficie muy bien pulida, va a haber a la larga menor desgaste sobre el diente antagonista. Por lo tanto, como vemos, hay diferentes coronas de circonia y a nosotros lo que nos gusta es que la corona de circonia esté pulida en todas sus superficies, por estas grandes ventajas. Entonces, cuando nosotros aplicamos sobre la boca de nuestros pacientes un detector de biofilm, nosotros podemos ver que justo donde están las coronas de circonia no hay acumulación de biofilm. Por lo tanto, esto va a redundar en un beneficio en la salud gingival alrededor de estas coronas. Y esto es sin duda un gran plus de estas coronas pulidas. El segundo punto, segunda consideración de importancia, sería el efecto al diente antagonista. Y esta es una de las grandes preocupaciones debido a que conocemos la gran dureza que tiene la circonia. Y vamos a ver, basado en la literatura, si esto realmente es o no una verdadera preocupación. Sin duda, sabemos que la circonia es 9 veces más fuerte que el diente natural. Por lo tanto, es una preocupación real. Entonces, vamos a ver el primer estudio, donde se comparan 3 coronas de circonia para ver qué tan resistentes son a la fractura. La medida de las coronas de circonia tiene mucho que ver con su resistencia. Y como vemos, en general, estamos hablando de grosores aproximadamente de medio milímetro comparados con otro tipo de coronas. La fuerza que tiene a la masticación, como vemos, una corona de circonia tiene una excelente resistencia a la fractura comparada con las coronas de metal que nosotros estamos más familiarizados y definitivamente mucho más resistente a la masticación que la misma estructura dental del niño. El segundo estudio comparan el desgaste de diente contra diente y de circonia contra diente, utilizando los instrumentos de prueba del doctor Leinfelder. Y en este estudio de la Universidad de Texas, en donde se trató de determinar la cantidad de desgaste causada por esta circonia al diente opuesto, y utilizando este instrumento de Leinfelder, que es un modelo in vitro. Y lo que encontraron
es que el desgaste provocado por la circonia contra el diente queda dentro de los límites del desgaste diente contra diente. Por lo tanto, está dentro del nivel normal, que es de 8 a 30 micrones por año. Entonces, aunque hay desgaste, tanto diente contra diente como circonia contra diente, la cantidad de desgaste in vitro fue mínima, lo que nos dice que podemos de manera muy confiada utilizar estos sistemas en contacto con un diente antagonista. Y el tercer estudio importante compara las coronas de circonia con 2 porcelanas y corona de acero en el desgaste al esmalte. Obviamente sobre esmalte primario. Entonces utilizaron disilicato y leucita, corona de desgaste de acero y coronas de óxido de circonio. Y lo compararon para ver el desgaste sobre los dientes primarios. Usaron estos ciclos de masticación en 4 grupos basado en el diferente material que querían evaluar y vieron el efecto en los dientes antagonistas. Cuando nosotros vemos la circonia, vemos que efectivamente es más resistente que la porcelana, tiene mayor resistencia a la fractura, mayor dureza en general, mayor módulo de elasticidad, su densidad, que es importante que la vamos a ver, es también relevante porque es mucho más importante que las porcelanas. Entonces, el efecto al diente antagonista es una real preocupación. Y lo que se encontró es que no es la cantidad de desgaste que pudiéramos haber esperado. Esto es el acero bajo, esta es la circonia intermedio y estas son las porcelanas. Entonces, si nosotros medimos la pérdida volumétrica de pérdida de esmalte primario, vemos que la circonia se encuentra en un punto intermedio entre el acero y las porcelanas. Las conclusiones es que definitivamente la circonia fue un material en donde la abrasividad no difirió significativamente de la del acero, que es lo que nosotros usamos más rutinariamente en odontopediatría. Y las porcelanas mostraron comparativamente altos niveles de abrasividad comparadas con la circonia sobre el esmalte de dientes primarios. La tercera consideración de importancia en las coronas de circonia definitivamente es el color, y el color está directamente relacionado a la microestructura de la circonia. Lo que nosotros buscamos en nuestro material es que tenga un tamaño ideal para que haya mayor densidad del sistema sobre el producto. Porque entre mayor tamaño de partícula contenga la circonia, va a permitir una mayor transmisión de luz, lo que pone en riesgo la estética de nuestras coronas. En las coronas de circonia que nosotros debemos escoger, tiene que tener un menor tamaño de la partícula para que presente una mayor densidad y haya una menor transmisión de luz. Otro de los factores que puede afectar la estética y el color de las coronas sería la contaminación por saliva y por sangre. Y vamos a ver que existen o tenemos componentes o sistemas en México que podemos utilizar para eliminar esta contaminación dentro de la corona de circonia. Y un ejemplo es el Circlin de la compañía Visco. El cuarto punto sería la preparación de la corona. Y lo que tenemos que entender es que el chip debe de cambiar, porque no tiene nada que ver la preparación de una corona acerocromo con la preparación de una corona de circonia, en donde el diente se debe adaptar a la corona. Utilizamos fresas de diamante. Las compañías generalmente tienen sus estuches de diamante que no tenemos en México nosotros, pero podemos conseguir fresas de diamante muy similares a las que necesitamos. Básicamente necesitamos una fresa para eliminar la parte oclusal, otra para hacer los cortes supragingivales circunferencialmente y por último otra más de diamante para los cortes subgingivales. Son los únicos 3 fresas que nosotros necesitamos.
Para aprender, nosotros empezamos con estos cortes para nosotros tratar de establecer la profundidad, pero ya después de preparar varias ya no son necesarios. Utilizamos las fresas para los cortes supragingivales, que son estos, y por último las fresas de diamante alargadas para los cortes subgingivales. Realmente son los únicos 3 tamaños que necesitamos. Como les digo, en México no tenemos el estuche de las coronas de circonia, pero podemos comprarlos o adaptarlos y hacer nuestro propio estuche con lo que nosotros tengamos en México. Diatec sería una opción para reemplazar esto. Utilizamos los diamantes de mediano grano, que son los del círculo azul. Entonces podemos nosotros armar nuestro propio estuche con las 3 fresas de diamante que necesitamos, que serían estas 3. Para hacer, como dijimos, el corte oclusal primero, el corte supragingival y el corte subgingival. También necesitamos fresas para modificar a la circonia, porque puede ser que habiéndola cementado exista algún problema irreversible y tengamos que hacer un tratamiento pulpar, y para no tener que eliminar la corona podemos solamente recortarla. Y para esto tenemos en México las fresas Mani para coronas de circonia, en donde podemos usar una fresa de bola de diamante para circonia, para hacer la perforación, que es esta de acá, en caso de que tengamos que hacer un tratamiento y no queramos tronar o romper la corona, que sería así el corte. Y también necesitamos una fresa, de circonia para los cortes proximales en caso de que necesitemos un ajuste final. Prácticamente es el único corte que podemos hacer antes de cementar. El corte proximal, y como queda poroso y estamos eliminando el pulido, necesitamos también pulir con copitas abrasivas o hules abrasivos, que también contamos en México con ellos. Este es un ejemplo de una compañía que está en México con los hules abrasivos, que es Diatec. Luego viene el paso que dijimos más importante a la hora de colocar una corona de circonio, que sería el cementado. Entonces, el cementado es el punto más importante en el éxito y la longevidad clínica de la restauración. Nosotros estamos buscando un cemento que sea fácil de dispensar, que tengamos un tiempo de trabajo adecuado, el mezclado también, que sea de fácil mezclado, que provea de un maravilloso sellado y que a la hora de colocación sea muy fácil de remover. Clínicamente, queremos un cemento que no provoque sensibilidad postoperatoria, que se retenga, es la importancia del cemento en la circonia, que tenga un efecto inerte sobre tejidos blandos, poca acumulación de bacteria, que presente muy buena integridad marginal y no provoque decoloración. Entonces, lo que buscamos los dentistas en un cemento ideal es que sea tolerante a la humedad, que no se vea afectado por la contaminación, anticariogénico, fácil de manipular, si se puede, de curado dual, que sería lo mejor, se adhiera al diente y a la corona, no se degrade, o sea, provea de un sellado perfecto durante mucho tiempo, rápido y fácil de usar, y el costo sea bastante bueno. ¿Cuáles son las opciones de cementación para la circonia? Nosotros lo que estamos buscando es ya sea ionómeros de vidrio modificados con resina o cementos a base de resina autograbado o cementos bioactivos. Del que vamos a hablar el día de hoy es el cemento a base de resina bioactivo de autograbado, que es el Teracem. Y aquí vemos la diferencia entre diferentes tipos de cemento
a la hora de cementar nuestras coronitas de circonio. Tenemos que los más importantes serían los cementos de resina bioactivos de autograbado o los cementos también bioactivos como el ceramid y el biocem. Entonces, dentro de la clasificación de los cementos, del que vamos a estar hablando hoy es cemento de resina de autograbado bioactivo como el Teracem, que es este de acá. Para entender un poco a la adhesión, sabemos que requerimos de dos elementos básicos. Uno es la adhesión mecánica y otro es la adhesión química. Entonces, en nuestro proceso de cementado de las coronitas de circonia, tenemos que tener básicamente adhesión mecánica y, por otro lado, adhesión química. Por ejemplo, estos dos componentes de la adhesión varían en función de la superficie. Por ejemplo, si yo voy a adherir algo al esmalte, tengo la retención mecánica lograda por el grabado con ácido fosfórico previo del esmalte. Y por el otro lado, tengo una interacción o adhesión química con este nuevo elemento que incorporan nuestros adhesivos, que es el MDP, que es un maravilloso promotor de la adhesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos porcelana común, tenemos la retención mecánica que se logra con el ácido fluorhídrico y la adhesión química que se logra con el silano. Entonces, dos materiales totalmente diferentes, que es el esmalte y que es la porcelana, tienen métodos diferentes para lograrlo, pero es el mismo objetivo, buscar la manera de lograr la adhesión mecánica y química. Ahora, con el óxido de circonio, tenemos que entender que esto es diferente. O sea, tenemos que buscar también la adhesión mecánica y química, pero debido a que es diferente al esmalte y a la porcelana, tenemos que considerar diferente la manera de lograr tanto la adhesión mecánica como química. La adhesión química la vamos a lograr con el MDP también, en donde contamos con varios productos que lo logran, y también la adhesión o retención mecánica, que se logra con el arenado previo, que por ejemplo en nuestro caso vienen preparadas ya de la compañía en estas coronitas. ¿Okay? Entonces, algunos acondicionadores que existen para la circonia en el diente. Todos tienen en común algo, que es el MDP. Teracem es un cemento novedoso que contiene MDP en su composición. Entonces, esto nos da un plus importante. Es de curado dual, y esto es relevante porque cuando nosotros cementamos la coronita, estamos tranquilos de que va a haber una conversión completa del producto. La bioactividad se manifiesta por la liberación de calcio y fluoruro, que son muy pocos cementos lo tienen. El Teracem es indicado prácticamente para todo substrato sobre la estructura dental, prácticamente solo para carillas o veneers muy delgados no sería lo ideal. Como dijimos, tiene propiedades que lo hacen muy atractivo, como la liberación de fluoruro y calcio. Es casi lo doble la liberación de calcio que de fluoruro. Se une y se adhiere a la circonia por este MDP. Es muy fácil de limpiar. Tiene un pH ácido inicial, y eso es lo que es importante para la autoadhesión, pero rápidamente, entre 5 y 10 minutos después, se convierte en alcalino. Y esto es muy importante también para promover la bioactividad y segundo, para alejar a las bacterias. Y por último, es altamente radiopaco, que esto también es un punto importante. Entonces, dentro de las informaciones generales del producto, es de curado dual, libera fluoruro y calcio, y muy importante, no requiere de ningún tipo de preparación. Y esto es importante cuando queremos trabajar rápido en los niños.
Tiempo de manipulación, mínimo de 1 minuto, o sea, es muy rápido su mezcla. Fragúa en un máximo de 5 minutos. Podemos colocar la lámpara, acuérdense que es un producto dual, pero es muy importante entender que no requiere de preparación de la estructura dental. Entonces, es un material que cumple con prácticamente lo que yo busco a la hora de trabajar en niños, que es rápido y bien. Es importante entender que cuando yo coloco la coronita de manera pasiva sobre la estructura dental, debo de polimerizar de 2 a 3 segundos y limpiar la parte que haya sobresalido de la coronita. Y después dejar que el producto fragúe por sí mismo, o inclusive podemos aplicar la lámpara y hay polimerización inclusive a través de la coronita de circonio. Vamos a conocer la publicidad digital del TeraSem. What if I told you that Bisco has developed a new self-adhesive resin cement that can save you time and money while providing you and your patients with a number of new beneficial features? Would you be interested? TheraSem is a revolutionary cement with features unlike anything you've ever seen before. Thank you. Of course, it has all the great features that you would expect to get out of a superior quality luting cement. High degree of conversion, strong shear bond strength, and TheraSem bonds really well to zirconia. Its special formula allows for continuous release of calcium and fluoride ions and has been uniquely designed to transition from an acidic pH needed for initial bonding to a preferred alkaline pH within minutes. TheraSem is radiopaque. It's very easy to use and it requires no refrigeration. Hey, watch it! Best part of all, cleanup is a breeze. TheraSem is the next generation cement. Básicamente lo que hemos venido diciendo, entonces vamos a tratar de explicar. Entonces, por un lado, tenemos un promotor de adhesión química, que lo conocemos de los adhesivos dentinarios, que es el MDP. Y también sabemos que es ácido inicialmente, y esto es importante para la autoadhesión. Necesitamos un pH ácido inicial. Como dijimos, inmediatamente después del mezclado viene la acidez, que es muy importante para promover y poder grabar y preparar al diente. Y a los 5 minutos ya tiene un pH de 8 y empieza a liberar calcio y fluoruro. Y a los 10 minutos ya adquiere un pH verdaderamente alcalino hasta llegar a el pH de 10, y esto va a alejar, aparte de seguir fomentando la bioactividad, va a alejar a las bacterias del cemento, de la coronita. Su bioactividad está determinada porque verdaderamente al promover la liberación de calcio y fosfato, va a promover la formación de apatita y también a inhibir el acercamiento de las bacterias. Como vemos, la liberación de calcio es de lo doble de la liberación de fluoruro, pero ocurren los dos tipos de liberación que son excelentes para lo que nosotros estamos buscando. Entonces, se libera calcio para la formación de un nuevo tejido y se libera también fosfato para la formación completa de la apatita. Muy bien, entonces, ¿cómo se ha demostrado la formación de apatita? Entonces, ya sabemos que la apatita es parte del esmalte, es lo que forma el contenido inorgánico. Entonces, si este es un material que está liberando calcio constantemente, reacciona con los iones de fosfato y forma la apatita final. Entonces, aquí tenemos estas microfotografías donde vemos la formación de un nuevo tejido, que es la apatita, que está formada definitivamente por calcio, por fosfato y por los iones hidroxilo. Entonces, la formación de apatita sin duda ocurre a través de la unión del calcio y el fosfato.
Y esto es lo que hace que haya una bioactividad, y la bioactividad te hace que sea un material que se integra a la estructura dental. Entonces, como dijimos, no es fácil adherirse a la zirconia, y este producto se adhiere a la zirconia de manera muy importante. Y también se adhiere a la porcelana, se adhiere a los metales. Muy buena resistencia a la flexión comparada con otros cementos, y también una propiedad importante que es la radiopacidad. En resumen, si lo comparamos con otros cementos de resina, sí, los otros productos también son de curado dual, pero a diferencia de otros sistemas, el pH es alcalino con el tiempo, y esto, ya dijimos, es lo que lo hace que sea altamente bioactivo. Las aplicaciones, ya vimos, cemento prácticamente universal para cualquier tipo de substrato, para cualquier tipo de superficie. Es muy fácil de trabajar con él, muy fácil de limpiar, recarga y libera. Comparado con los ionómeros de vidrio modificados con resina, prácticamente tiene características muy similares en ciertas cosas. Los dos se adhieren a la zirconia, pero a diferencia del ionómero de vidrio, este libera calcio. Por lo tanto, es bioactivo verdaderamente y provoca una integración a la estructura dental. Y comparado con cementos de resina, donde también liberan fluoruro y se adhieren a la zircona, aquí también tenemos la liberación de calcio y la bioactividad. Dentro de los cementos de visco, el Theracem es el que se recomendaría precisamente para nuestras coronitas de zirconio. Su gran pH alcalino a los 10 minutos aleja las bacterias, promueve la bioactividad al formar un nuevo tejido, prácticamente cero solubilidad y grandes propiedades, ya vimos, de resistencia a la flexión y a la dureza. Theracem, self-adhesive resin cement. The future is here with the next generation cement. Theracem is a dual-cured calcium and fluoride-releasing self-adhesive resin cement indicated for luting crowns, bridges, inlays, onlays, and posts, prefabricated metal, non-metal fiber posts. Theracem offers clinicians an effortless, reliable, and durable cementation of indirect restorations with multiple benefits such as calcium and fluoride releasing, continuous calcium and fluoride ion release into the tooth, alkaline pH. Theracem transitions from acidic to alkaline pH in minutes. Easy cleanup. Theracem is specifically formulated to allow for quick and easy removal of cement. High degree of conversion. Theracem achieves a high degree of chemical conversion, which ensures a higher physical strength. Highly radiopaque. Theracem is easy to identify on radiographs for quick and effective diagnosis. Strong bond to zirconia. Theracem delivers a strong bond to zirconia and most substrates with no priming or etching required. With Theracem, you can reduce procedure time and simplify the overall restorative process. Step 1. Clean the preparation. Step 2. Dispense Theracem into the crown. Step 3. Place crown onto the preparation. Step 4. Tack cure the margins for 2 to 3 seconds. Step 5. Remove excess material. Step 6. Light cure for 20 to 30 seconds or allow to self-cure. When using self-cured mode, light curing the margins even briefly will expedite the final set.
TheraCem, the next generation of cements. Phone Bisco at 800-247-3368 or visit bisco.com to learn more. Entonces, como pudimos ver, y siguiendo el objetivo de la odontopediatría de trabajar rápido y bien, como vimos, no tenemos que hacer ningún tipo de preparación en el diente. No tenemos que aplicar ningún tipo de primer que contenga MDP porque el cemento contiene el MDP. Por lo tanto, solamente es limpiar la superficie y colocar directamente la corona sobre el diente. Es lo único que tenemos que hacer. Y por último, el concepto de la contaminación. Nosotros sabemos que la saliva reacciona químicamente con la circonia. Esto no ocurre en ningún otro tipo de superficie. O sea, no solamente la contamina, sino reacciona químicamente. Por lo tanto, va a verse afectada la adhesión. Entonces, no podemos permitir la contaminación de la saliva durante la prueba de la corona. Por lo tanto, si esta ocurre, tenemos que limpiarla de una manera especial. No podemos limpiarla con agua, ni con alcohol, ni con ultrasonido, ni con ácidos. Se tiene que limpiar con materiales y procedimientos específicos, que también tomó tiempo entender este concepto. Como dijimos, este fosfato que se encuentra en la saliva se une al circonio y verdaderamente compromete a la contaminación. No existe ningún elemento que realmente pueda limpiar bien el interior de la circonia, más que los que les voy a comentar en un momento más. Por ejemplo, las coronas de circonia New Smile contienen estas coronitas rosas que nos permite la prueba, son idénticas a las blancas, pero nos permite probar y no importa aquí que se contamine porque podemos hacer la limpieza después. Y ya que esté perfectamente probada la corona y sepamos que es el tamaño adecuado, ya colocamos verdaderamente la corona que necesitamos. Pero en caso de que ocurra contaminación, existen varios productos en el mercado. Uno es a base de hidróxido de potasio, que es Circlin de Visco, otro es hidróxido de sodio, que es Ivoclin de Ivoclar, y el otro es el Katana de Curaray, que contiene trietanolonamina más MDP. Entonces, esta solución alcalina verdaderamente mejora la cementación adhesiva al remover la contaminación por fosfato que ocurrió y la circonia reaccionó con esto. Entonces, este gel, se llama Circlin, genera una limpieza no abrasiva de la superficie. Entonces, no hay de otra, es la única manera en que podemos eliminar esta contaminación, si no se va a ver comprometida la adhesión. Entonces, por un lado, tenemos el Circlin de Visco, que es un gel, es azul y se inyecta. Tenemos el Ivoclin de Ivoclar, que es un líquido rosa. Y por el otro, tenemos el Katana de Curaray, que usa otra química completamente diferente, utilizando una sal de MDP. Entonces, sin duda, para limpiar exitosamente el interior de mi coronita de circonia, tengo que limpiarlo en caso de que haya dudas de una probable contaminación. Muchísimas gracias. Todos tuvimos oportunidad de conocer un cemento especial para la circonia, un material que limpia el interior de la circonia en caso de que haya contaminación, y fresas para preparar al diente y para preparar o cortar a la circonia. Pues básicamente entender que en odontopediatría no hay que tener una línea cerrada de nada. Hay que entender que la mínima invasión es lo que nos está ahorita rigiendo. Cada vez más la
odontología libre de aerosoles, pero hay situaciones donde tenemos que restaurar porque la superficie está muy afectada. Entonces, hay que estar consciente de que tenemos muchas opciones y muchos materiales en la actualidad. Gracias a todos. Hasta luego.